Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. 1:12 de la tarde, el primer martes del mes de mayo, es decir, ayer se conmemoraba el Día Mundial del Asma, una jornada dedicada a concienciar sobre esta enfermedad que, fíjense, afecta en España a más de 3 millones de personas. Hoy nos hemos propuesto conocer esta patología respiratoria crónica un poquito más, hablando con el doctor José Miguel Rodríguez González Moro, que es jefe del Servicio de Neumología de los Hospitales Universitarios Vitas Madrid. Así que vamos a saludarle ya. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy Bienvenido. Bueno, el asma es posiblemente una de las patologías más frecuentes en el mundo, aunque posiblemente para aquel que no la haya tocado de cerca, posiblemente también desconocida, ¿no? Bueno, sí, el asma es una de las enfermedades, como usted bien dice, que más afecta a la población y afecta a la población de todas las edades. Entonces, a veces los síntomas, de los que, si le parece, hablaremos posteriormente, pueden pasar desapercibidos y se pueden atribuir a cuadros catarrales, bronquitis, toses extrañas, sin dar la cara como tal el asma y sin hacer un diagnóstico de certeza de la enfermedad. Bueno, ya ha comentado cuáles son algunos de esos síntomas, pero ¿cuáles serían otros? Es decir, ¿en qué nos teníamos que fijar para pensar que a lo mejor un chaval, un niño o un adulto podría tener asma? Pues son estos pacientes que tienen muchos catarros, muchas bronquitis, que se llama muchas veces bronquitis, esas toses mantenidas en el tiempo, a veces secas, otras veces con algo de expectoración, esos ruidos torácicos, esos despertares a veces nocturnos con sensación de falta de aire, todo esto en un contexto que puede ir acompañado de alergias, alergias al polen, alergias a otras sustancias como el polvo, etcétera, o a veces también con síntomas nasales de rinitis, sinusitis. Todo eso es un poco el contexto de la enfermedad asmática. Síntomas de vías altas, síntomas de vías bajas. ¿Y cómo se detectaría que una persona tiene asma? ¿Qué pruebas hay que hacerles? Pues pruebas sencillas, de bajo coste en general y que vienen derivadas de primero la sospecha clínica y luego pues las pruebas de capacidad respiratoria y de demostración de que el paciente, de que la persona tiene una obstrucción, una dificultad al paso del aire, sobre todo al expulsarlo. Al expulsarlo se obstruyen las vías respiratorias, el broncoespasmo, porque el asma es una enfermedad con inflamación y broncoespasmo. Y eso lo podemos detectar con unas pruebas muy sencillas, como son la espirometría, que la hacemos en condiciones basales o tras la administración de un broncodilatador, o en otros casos, cuando es más complicado, el diagnóstico tras la administración de un broncoconstrictor. Y luego tenemos también la posibilidad de medir esa inflamación que ocasiona el broncoespasmo. Y esto lo medimos de forma sencilla en el mismo laboratorio de exploración funcional mediante la técnica que llamamos del óxido nítrico, el feno. Estas son las pruebas más sencillas. Luego aparte se complementa, como decía, con las pruebas alérgicas, cutáneas, con las pruebas de laboratorio, la inmunoglobulina E, los eosinófilos. Con todo esto hacemos un diagnóstico de confirmación de la sospecha clínica de asma. Bueno, hemos hablado de los síntomas, también de cómo detectarlo, qué pruebas se tienen que hacer, pero me gustaría preguntarle también por cuáles son las causas que provoca este asma o cuáles son esos detonantes que podrían provocar ese asma. Esta es una muy buena pregunta porque podríamos decir, asmático se nace o se hace uno con el tiempo. En general, el asma es una enfermedad que tiene unos tintes genéticos, ¿no? Tiene unos tintes genéticos, pero que esa susceptibilidad de la persona se pone de manifiesto a lo largo de la vida al desencadenarse el cuadro asmático en el contexto de cuadros alérgicos, en el contexto de cuadros de agresión externa, la misma contaminación, en el contexto de alguna infección. Los virus son uno de los más potentes desencadenantes de asma. Es decir, tendremos causas de asma conocida, el asma fundamentalmente alérgica, pacientes con alergia que en el contexto de esa alergia tienen asma, y otros tipos de asma de causa no conocida, en que a raíz de algún agente externo, como pueden ser los virus, se pone de manifiesto la enfermedad.
Una cuestión que, haciendo un poco de investigación previamente, ¿es cierto que los ácaros, estos, digamos, organismos muy diminutos que podemos encontrar incluso, por ejemplo, en los colchones, ¿no? O en los sillones, En el pueden polvo, sí, en el provocar, polvo. pueden En el polvo provocar, doméstico hay ácaros, sí. ajá, pueden provocar asma? Sí, por supuesto. Es una de las causas de asma extrínseca, de asma alérgica, al igual que el polen. Son Ajá. las dos causas más frecuentes. Los hongos, algunos hongos de ambiente, los ácaros del polvo, el polvo doméstico sobre todo, y luego los diferentes pólenes, desde las gramíneas hasta el olivo, hasta los plátanos, bueno, los plataneros de las ciudades. Hay muchísimas sustancias vegetales que pueden ocasionar asma, sí. Por el momento no hay cura, ¿no? Para el asma. Eh, eh, Cura como tal, no, pero sí que conseguimos remisiones y remisiones a muy largo plazo y Ujú, controlar la enfermedad. Los neumólogos hablamos más de control del asma que de curación del asma. ujú, Y el control del asma se hace con unos hábitos de vida y unos hábitos higiénicos correctos y se hace con un tratamiento que debe ser el correcto para lograr disminuir la inflamación de las vías respiratorias y que el paciente tenga una vida normal sin síntomas, no le limite su calidad de vida. Es decir, controlamos la enfermedad. ujú. ¿Y cómo serían esos tratamientos? ¿En qué consistirían? Pues el tratamiento básico del asma, el tratamiento farmacológico básico del asma viene de la mano de los inhaladores. ¿Quién no ha visto los famosos inhaladores que son tan comúnmente usados en neumología, en otra enfermedad también muy frecuente de las vías respiratorias, como es la EPOC de los fumadores? Entonces, los inhaladores llevan broncodilatadores para combatir el broncoespasmo de la enfermedad y llevan corticoides inhalados para combatir la inflamación. El tratamiento básico del asma es el corticoide inhalado Ujú, y hemos conseguido inhaladores cada día más cómodos, más fáciles de usar y cada día con menos dosis al día, con menos necesidad de hacer inhalaciones a lo largo del día. Es decir, tenemos medicamentos que con una sola inhalación al día, por la mañana, mantiene al paciente completamente libre de síntomas. ujú, Y en los pacientes en los que esto no es posible y no se controlan con el tratamiento inhalado, en los últimos años han aparecido fármacos muy eficaces que vienen de la mano de los anticuerpos monoclonales, que actúan directamente sobre ya algunas dianas terapéuticas del asma, que ujú. son todos los fármacos biológicos. Y estos tratamientos son inyectables, se ponen una vez al mes o cada 2 meses, conseguiremos que sean cada 6 meses dentro de poco, y eso hace que con esto y el tratamiento inhalado la mayoría de los pacientes esté perfectamente controlado. Ujú. Bueno, imagino que esos tratamientos personalizados, ¿no? Porque cada persona es un mundo, depende de cómo sean, ¿no? Y de cómo le afecte, pues requerirá también, aparte de esto, de que participen en ese enfoque médico diferentes profesionales, ¿no? Otorrinolaringólogo, también dermatólogos, profesionales que vigilan el tema de las alergias. Sí, por supuesto. El tratamiento del asma es personalizado y adaptado a las características de la enfermedad de cada persona. No todos los enfermos son iguales, no todos los asmáticos son iguales y dependerá de muchos factores. Y en efecto, vamos a unidades multidisciplinarias del tratamiento del asma, como la que tenemos en Vitas, donde, coordinada por neumología, coordinada por mí, trabajamos de la mano de especialistas en alergia, de especialistas en vía aérea alta, en los otorrinos. Mucha enfermedad asmática empieza en la nariz y en los senos, en la sinusitis, de la mano de enfermería, fundamental, de la mano de endocrinología. La obesidad es un factor de empeoramiento del asma, de la mano de trastornos de la microbiota. Tenemos una unidad de microbiota en la cual también se ha implicado el asma. Es decir, es una enfermedad en la cual colaboramos muchos especialistas para intentar que el paciente, que la mayoría de pacientes, como decía anteriormente, se encuentre bien controlado y tenga una calidad de vida normal.
Bueno, pues doctor José Miguel Rodríguez González Moro, recordamos que es jefe del Servicio de Neumología de los Hospitales Universitarios Vitas Madrid. Gracias por atendernos y por aclararnos dudas, ¿no?, sobre esta patología respiratoria crónica, el asma, que afecta aquí en España a más de 3 millones de personas. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta la vista.